Saludos, en este momento vamos a compartir con ustedes algunas orientaciones para los directores de mayordomía. En primer lugar, el Departamento de Mayordomía Cristiana motiva a los miembros de la iglesia para que respondan a la gracia de Dios en sus vidas, dedicándole todo lo que tienen. Y me refiero no solamente a lo financiero, también me refiero a el cuidado, el uso de todos de su tiempo, el uso también de sus talentos, el cuidado de su salud, el entorno, su influencia, el lenguaje, todo lo que tiene que ver con los bienes materiales y espirituales que Dios le ha concedido. Así que este departamento es muy importante porque ayuda a los miembros en su relación con Dios para completar la misión a través de la correcta utilización de todos sus bienes y recursos dados por el Creador. Para el buen desarrollo de un líder del departamento, el director debe tomar en cuenta los 5 aspectos, 5 principios del director de mayordomía de éxito. ¿Cuáles son? Practicar, investigar, planificar, pastorear y promover. Vamos a ver en detalle cada uno de ellos. Cuando hablo en primer lugar que un director debe practicar los principios de la administración cristiana, me refiero a que usted como director en primer lugar debe desarrollar una vida de oración, estudio y meditación de la palabra de Dios, meditando en la vida de Cristo. Debe orar para que el Espíritu de Dios le muestre lo que Jesús, a través de Jesús, lo que usted quiere que haga, poniendo a Cristo como prioridad en todas las decisiones que tenga que tomar. El segundo aspecto es investigar. Todo director de mayordomía cristiana debe investigar los principios de la mayordomía que están en la palabra de Dios, pero también están en ese libro maravilloso que le recomiendo que lo adquiera, Principios o Consejos sobre Mayordomía Cristiana, escritos por Elena de White. Allí usted encontrará maravillosas lecciones que usted debe conocer y practicar. El tercer aspecto es planificación con cooperación. El manual de la iglesia dice lo siguiente: actuará en cooperación con el director de ministerio de mayordomía cristiana en la asociación, el pastor y la comisión de la iglesia. O sea, debe haber una armonía, debe haber un trabajo unido entre el departamental de mayordomía del campo local, que en este caso es su servidor, juntamente con el pastor y juntamente con la comisión de mayordomía de la iglesia. La planificación, apreciado líder, es importantísimo en todos los ámbitos de la vida, pero mucho más cuando se trata de la obra de Dios. Es indispensable. Así que podemos planificar, elaborar un plan muy bien esquematizado para, en primer lugar, conocer la situación actual de la iglesia, lo que deseamos alcanzar y qué plan vamos a seguir para llegar a ese ideal que nos proponemos lograr. Entonces, para esto les menciono las siguientes partes de esta planificación. Su planificación debe tener un propósito, debe estar vinculada con la misión de la iglesia. Y quiero decirles, el propósito de la mayordomía cristiana es conducir a cada miembro de la iglesia a buscar a Dios como la primera tarea de cada día, para que en un contexto de adoración y gratitud viva los principios de la mayordomía cristiana. Ahora voy con la visión. Cuando hablamos de la visión de su departamento, es lo que usted, el escenario que busca alcanzar como resultado de su trabajo en la mayordomía. Lo que el ministerio pretende lograr es una iglesia más espiritual, más fiel a los principios de la administración cristiana, todos los miembros de la iglesia recibiendo bendiciones que Dios ha prometido para los que son fieles en todas las áreas de la vida cristiana. ¿Cuáles son? El culto personal, el culto familiar, el cuidado de la salud, los diezmos
y las ofrendas fielmente entregados en el alfolí. Después de ver este propósito, ahora vamos a las estrategias que usted como departamental de mayordomía, director de mayordomía, debe tomar en cuenta. ¿Qué son las estrategias? Son acciones prácticas que contribuyen al cumplimiento de ese propósito y alcancen la visión que usted tiene para este ministerio. Por ejemplo, les doy algunos. Visitación a la hermandad, atención a los nuevos creyentes, dándoles un material para que maduren. Y les recomiendo el libro escrito por Alejandro Bullón, La armadura de Dios. También tendrá usted allí en sus estrategias capacitar permanentemente a la iglesia y a los líderes. También tendremos la Santa Convocatoria este año 2022 y también tendremos, como el año pasado, un manual, un libro para cada familia. El año pasado fue Como Él nos ve, el 2022 será un libro escrito por el pastor Alejandro Bullón. Y también le recomendamos, apreciado líder, que usted se proponga metas importantes. 1 a 3 actividades específicas que se puedan medir y que puedan ser de una duración determinada, que serán ya llevadas a cabo en este año 2022 para fortalecer el cumplimiento de la visión que usted tiene y los propósitos. Ahora, ¿cuáles son las metas que le proponemos que usted tenga en su plan de trabajo? Primero, propóngase, por la ayuda de Dios, promover que el 80% de su feligresía pueda practicar el estudio diario de la palabra de Dios, de la Biblia, el culto personal, el culto familiar. Esa es una meta deseada, porque esa es la plataforma espiritual. Cuando los miembros de la iglesia tienen comunión con Dios, cuando los miembros de la iglesia tienen una experiencia real con Dios, eso abre la mente y el corazón para todo lo demás. Otra meta que les proponemos es alcanzar de repente un incrementar la cantidad de hermanos que están practicando la devolución del sagrado diezmo, incrementar. Si este año pasado de toda la iglesia teníamos un 50% de hermanos que devolvían sistemáticamente sus diezmos al Señor, pues este año podemos crecer, ¿no les parece? De un 50% a un 70%. Asimismo también el porcentaje de ofrendantes. No todos los hermanos que devuelven su diezmo devuelven su ofrenda o dan generosamente su ofrenda. Incrementar. Si el año pasado teníamos un 40% de hermanos que devolvían sistemáticamente sus ofrendas, proponernos con el trabajo espiritual, con la visitación, con la instrucción, pues subir de un 40% a un 60% o un 70% de hermanos que devuelvan con gozo, que den generosamente sus ofrendas. También otra propuesta, otra meta, podría ser, querido hermano o líder, visitar al 90% de la feligresía durante el año 2022 en coordinación con los ancianos de la iglesia, con los diáconos y con el pastor, visitar a toda la feligresía, pues para no llegar al 100, pues al 90%. Y como con esto en mente, también el director de mayordomía puede consultar el calendario de las actividades de la iglesia, puede consultar con el pastor de la iglesia, con el secretario de iglesia, para definir las actividades que llevará a cabo y presentar estas actividades a la Junta de Iglesia para su aprobación. Cuarto lugar, pastoreo de la iglesia a través de la visitación. Como ya mencioné, la iglesia necesita ser cuidada, necesita ser atendida individualmente a cada miembro, a cada familia. Y para eso tiene que usted como director planificar un proceso para un plan de visitación. Recuerden la experiencia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Hechos 15:36 decía: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y es importante que todo director de mayordomía, antes de hablar de otros temas, evalúe la vida espiritual de sus miembros en la visitación. Por eso es necesario hacer un diagnóstico espiritual de la iglesia,
como dice Pablo, visitémoslo para ver cómo están. Y por eso un programa de visitación incluye que volvamos a visitar a las familias. Visitar también incluye ayudar a desarrollar hábitos espirituales, ¿verdad? Y también puede ayudar a la feligresía de su iglesia para que puedan conocer más de Dios. Ahora, el diagnóstico espiritual que usted como director de mayordomía debe hacer en cada familia de la iglesia identifica los siguientes puntos. Miembros que no practican hábitos espirituales. ¿Cuáles son esos hábitos? El estudio diario de la palabra de Dios, el estudio diario de la cartilla de escuela sabática, la oración, ¿verdad? Y otros aspectos. Usted tiene que identificar quiénes son de los miembros que no están practicando. Segundo, miembros que muestran irregularidad en los hábitos espirituales. O sea, ¿cuántos lo hacen permanentemente? ¿Cuántos son irregulares en estos hábitos espirituales? Tercero, ¿cuántos desarrollan regularmente esos hábitos? ¿Cuántos sí lo hacen diariamente? Otro aspecto que también es importante en este diagnóstico son los jóvenes, las nuevas generaciones. Necesitan estos jóvenes enseñanza para que desarrollen hábitos espirituales. Necesitamos también inculcar en los niños los principios de la mayordomía cristiana. Por eso es importante hacer un diagnóstico. Y por último, la labor del director de mayordomía, como ya mencioné, es que usted es encargado de promover todas las actividades y proyectos. ¿Cuáles son? Los menciono nuevamente. Organizar un programa de visitación. Cada tercer sábado del mes, usted debe ser encargado o delegar que se predique acerca de la mayordomía cristiana, cada tercer sábado. Sigo. Organizar también una clase postbautismal para las personas que llegaron a la iglesia a través del bautismo y sobre todo con ese libro La Armadura de Dios. Sigo avanzando. Realizar por lo menos una vez al año una escuela de mayordomía para inculcar a los jóvenes, a los niños, a los adultos, los principios bíblicos de la mayordomía cristiana. También usted debe organizar, en este año vamos a tener en el calendario, ya está fechado, la Santa Convocatoria 2022. También usted debe promover, como ya mencioné, el libro de estudio preparado por la División Interamericana. También usted como director de mayordomía debe compartir a través de un grupo de WhatsApp todos los viernes los materiales para recibir el sábado en familia a todos los líderes y miembros de la iglesia local. Es importante una lectura de Puesta del Sol para que los hogares de la iglesia puedan tener el hábito de la recepción del Santo Sábado de Dios. Y por último, su deber es velar para que cada sábado las iglesias que tienen los equipos necesarios proyecten en la pantalla el testimonio de Probat y Bet en los cultos divinos. De esa manera podrá usted ser un eficiente director de mayordomía. Que el Señor lo bendiga.